Nunca fui celoso. No por orgullo ni por una idea moderna de la confianza, sino porque, honestamente, nunca sentí la necesidad. Cuando estás con alguien que te da tranquilidad, no revisas horarios ni inventas escenarios en la cabeza. O eso creía. Conocí a Valeria hace casi 3 años. Era carismática, sociable, de esas personas que siempre están rodeadas de gente. Yo era más reservado, más observador. Funcionábamos bien porque no intentábamos cambiarnos. Ella salía, yo respetaba su espacio. Yo trabajaba mucho, ella entendía mis tiempos. Al principio, sus salidas eran normales. Cumpleaños, reuniones, alguna fiesta ocasional. Nada fuera de lo común. Yo no iba a todas porque no me gustaba ese ambiente, pero nunca le pedí que dejara de hacerlo. Es solo una noche con las chicas, me decía. Nada del otro mundo. Y yo le creía. El primer detalle raro no fue una sospecha, fue una sensación. Algo pequeño, casi invisible. Cada vez que salía de fiesta, al volver, Valeria era distinta conmigo. No distante. Todo lo contrario. Excesivamente cariñosa. Llegaba de madrugada, con olor a alcohol y perfume ajeno mezclados, y lo primero que hacía era abrazarme con una intensidad que no tenía en días normales. Te amo, me decía, mirándome fijamente. No sabes cuánto. No podría vivir sin ti. Al principio me parecía tierno. Pensé que era el alcohol, la nostalgia nocturna, esa vulnerabilidad que a veces aparece después de una noche larga. Pero empezó a repetirse. No una ni dos veces. Siempre. Si volvía temprano de una salida tranquila, nada. Normal. Pero si era una fiesta, si regresaba después de las 3 de la mañana, venía con ese mismo patrón: abrazos largos, palabras exageradas, promesas innecesarias. Eres lo mejor que me ha pasado, me decía. No quiero perderte nunca. Yo sonreía, pero algo dentro de mí empezaba a incomodarse, porque ese tipo de declaraciones no nacen de la nada. Nacen de la culpa o del miedo. Y yo aún no sabía de cuál. Las amigas de Valeria siempre estuvieron muy presentes. Eran un grupo cerrado, ruidoso, intenso. Yo las conocía lo justo. Nunca intentaron ser especialmente amables conmigo, pero tampoco hostiles. Simplemente me toleraban. Había comentarios que me parecían extraños, pero los dejaba pasar. Ay, Valeria, aprovecha ahora que eres joven, le decía una de ellas. No seas como nosotras, amarrada. Otra se reía. Mientras no se entere. Yo estaba ahí, escuchando, y Valeria solo se reía, como si fuera una broma inofensiva. No exageren, decía. Él confía en mí. Y eso lo decía con una sonrisa que ahora, mirando atrás, no era orgullo. Era permiso. La primera vez que algo concreto me hizo ruido fue un domingo por la mañana. Valeria estaba en la ducha y su celular vibró varias veces seguidas. No suelo mirar teléfonos ajenos, pero el sonido insistente llamó mi atención. La pantalla se encendió y vi el nombre de una de sus amigas. No leí el mensaje. Solo vi una notificación cortada. Anoche casi. El resto no se mostraba. Cuando Valeria salió del baño, actué normal. No pregunté, no acusé, pero empecé a observar. Y cuando uno empieza a observar, las piezas solas se acomodan. Noté que después de ciertas fiestas, Valeria evitaba contar detalles. Antes hablaba de todo: la música, la gente, las anécdotas. Ahora resumía. Nada especial, decía. Lo mismo de siempre. Pero su comportamiento decía otra cosa. Más besos. Más mensajes durante el día. Más te estás bien, más te extraño, más intentos de asegurarse de que yo seguía ahí. Era como si cada fiesta viniera acompañada de una cuota emocional que ella necesitaba pagar. Una noche, volvió particularmente alterada. Se metió en la cama y me abrazó con fuerza. Prométeme que nunca me vas a dejar, me dijo. No estaba llorando. No estaba borracha. Estaba seria. ¿De dónde sé ileso?, pregunté. Nada, respondió rápido. Solo dime que no me vas a dejar. La miré en silencio. No pienso hacerlo, dije. Pero no me pidas promesas porque sí. Asintió, pero no se soltó. Ahí fue cuando lo pensé por primera vez, sin querer decirlo en voz alta. Esto no es amor. Esto es culpa. Las semanas siguientes confirmé algo más. Las fiestas no eran ocasionales. Eran frecuentes. Y cada vez más intensas. Y cada vez, el mismo patrón. Salía con sus amigas. Volvía tarde. Y regresaba convertida en una versión excesivamente enamorada de sí misma y de mí. Un día, uno de mis amigos me dijo algo que terminó de inquietarme. Oye, me dijo. ¿Todo bien con Valeria? Sí, ¿por qué?, pregunté. Dudó. Nada, solo que la vi el viernes pasado. ¿Dónde? En un bar, con sus amigas. Estaba muy cercana con un tipo. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Qué tan cercana?, pregunté. No te sabría decir, respondió. No quiero exagerar, pero no parecía una conversación inocente. No lo confronté de inmediato. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba confirmar nada impulsivamente. La historia se estaba escribiendo sola. Esa noche, Valeria volvió a casa pasada las 4 de la mañana. Entró en silencio, se metió en la cama y, como siempre, me abrazó. Te amo, susurró.
No sabes cuánto. Esta vez no respondí de inmediato. ¿La pasaste bien? Pregunté. Sí, dijo. Normal. ¿Nada más? Insistí. Se tensó apenas un segundo. Nada importante, repitió. Entonces me miró y volvió a lo mismo. Gracias por confiar en mí, dijo. De verdad. Eres diferente. Ahí entendí algo fundamental. Ella necesitaba mi confianza no porque la honrara, sino porque la protegía. Y lo que todavía no sabía era que no solo me estaba engañando a mí, sino que estaba rodeada de personas que la empujaban a hacerlo, mientras planeaban algo mucho peor a mis espaldas. Después de esa noche, dejé de intentar tranquilizarme con explicaciones amables. No porque ya tuviera pruebas irrefutables, sino porque algo más fuerte había tomado forma, la certeza de que mi intuición no estaba exagerando. Había un patrón. Y los patrones no aparecen por accidente. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. No para espiar, sino para observar con honestidad. Valeria no era descuidada, pero tampoco era tan buena actriz como creía. Cada salida dejaba residuos emocionales que no sabía manejar. Si volvía tarde, al día siguiente estaba inquieta. Me escribía más de lo normal, preguntaba dónde estaba, a qué hora regresaba. Si yo tardaba en responder, se ponía ansiosa. ¿Estás molesto conmigo?, me preguntaba. No respondía. ¿Por qué lo estaría? No sé, decía. Te siento distante. La ironía me golpeaba cada vez que escuchaba esa palabra. Distante. Empecé a recordar conversaciones pasadas con sus amigas y a darles un peso distinto. Frases que antes me parecían bromas ahora sonaban como permisos explícitos. Mientras no se entere. Todas lo hacen. No seas dramática. Una noche, Valeria salió otra vez. Misma historia, noche de chicas, solo nosotras, no voy a tardar. Yo asentí sin discutir. Pero esa noche hice algo distinto. No la seguí. No revisé su celular. Simplemente salí con un amigo que conocía a gente del mismo ambiente nocturno. No le pedí que investigara nada. Solo conversamos. ¿Conoces a Valeria?, le pregunté casualmente. Levantó las cejas. Sí, claro, respondió. La he visto varias veces. ¿Varias?, pregunté. Sí, dijo. Suele ir con un grupo de chicas. Son bastante conocidas por acá. No dijo nada más, pero tampoco hacía falta. ¿Algún problema?, preguntó. No respondí. Solo curiosidad. Esa noche confirmé algo que ya intuía: Valeria no era invisible en ese ambiente. Y no lo era por pasar desapercibida. Cuando volvió a casa, el ritual se repitió. Abrazos. Palabras intensas. Promesas innecesarias. Eres lo único bueno que tengo, me dijo. Todo lo demás es ruido. La miré sin responder. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Dije algo mal? No respondí. Solo estoy cansado. No era mentira. Los días siguientes, empecé a notar algo más inquietante. No solo me estaba engañando ella. Su círculo estaba involucrado de una forma más activa de lo que pensé al inicio. Una tarde, Valeria dejó su computadora abierta en la mesa. No estaba revisando nada suyo, pero una notificación apareció en pantalla. Era un chat grupal. Reconocí los nombres. No leí todo. No quise. Pero vi lo suficiente. Comentarios burlones. Capturas de historias. Frases que hablaban de aprovechar, de sacar algo, de no desaprovechar la oportunidad. Y mi nombre apareció más de una vez. No como persona. Como recurso. Esa noche no dormí bien. No por celos, sino por algo peor: la sensación de haber sido reducido a una figura útil, no respetada. No era solo el engaño físico. Era el desprecio silencioso. Empecé a conectar piezas. Valeria tenía gastos que no coincidían con su sueldo. Ropa nueva, accesorios, salidas constantes. Yo aportaba más en casa, pero no cuestionaba. Confiaba. Ahora entendía por qué sus amigas sentían tan cómodas empujándola a cruzar límites. No solo la alentaban a engañar, también la veían como el puente hacia algo más estable: mi dinero, mi casa, mi confianza. Una de ellas empezó a escribirme directamente. Nada obvio. Mensajes amables. Comentarios casuales. Valeria habla mucho de ti, me dijo una vez. Dice que eres un gran hombre. No respondí con entusiasmo. Algo no cuadraba. Días después, noté que faltaba dinero en casa. No una cantidad enorme, pero lo suficiente para no ser un error. Revisé movimientos. Había retiros pequeños, repetidos. No dije nada. Todavía no. Esperé. Y el error no lo cometí yo. Una noche, Valeria volvió antes de lo habitual. No venía eufórica. No venía cariñosa. Venía tensa. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió rápido. ¿Por qué? Te noto distinta. Estoy cansada, dijo. Nada más. Esa noche no hubo abrazos exagerados. No hubo declaraciones intensas. Solo silencio. 2 días después, uno de mis amigos me llamó. Oye, me dijo. Necesitamos hablar. Nos encontramos en un café. Fue directo. La gente está empezando a hablar, dijo. No de ti, de ella. ¿Hablar de qué?, pregunté. De que se pasa de fiesta en fiesta con tipos distintos, respondió. De que sus amigas la empujan. De que no es discreta. No sentí sorpresa.
Sentí confirmación. ¿Y tú por qué me lo dices ahora? Pregunté. Porque ya no es solo un rumor, dijo. Hay gente que la conoce y ya no la respeta. Ahí entendí algo clave: Valeria no solo estaba jugando con nuestra relación. Estaba jugando con su propia reputación, confiando en que su círculo la protegería. No sabía que ese mismo círculo ya la estaba traicionando. Una de sus amigas fue vista usando cosas que solo Valeria y yo teníamos en casa. Otra hablaba abiertamente de sacar ventaja antes de que todo se cayera. Y mientras tanto, Valeria empezó a sentirlo. Siento que mis amigas están raras, me dijo una noche. ¿Cómo distantes? ¿Por qué crees? Pregunté. No sé, dijo. Como si hablaran a mis espaldas. No respondí, porque por primera vez, la culpa ya no la estaba empujando a mí. La estaba alcanzando a ella. Empezó a estar más nerviosa, menos segura. Sus palabras de amor ya no sonaban como compensación, sino como miedo. No me dejes, me dijo una noche. Pase lo que pase. La miré con calma. Eso depende de muchas cosas, respondí. Me miró, asustada. ¿De qué cosas? Preguntó. De la verdad, dije. ¿Y de con quién decides rodearte? No insistí. No acusé. No exploté, porque ya no estaba reuniendo sospechas. Estaba esperando el momento exacto en que todo saliera a la superficie, sin que yo tuviera que empujar nada. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Las cosas no se derrumban siempre con ruido. A veces empiezan a caerse en silencio, cuando quienes te rodean dejan de cubrirte y empiezan a protegerse a sí mismos. Valeria fue la última en notarlo. Sus amigas ya no eran tan entusiastas con los planes. Las respuestas en el grupo se volvieron escuetas. Algunas salidas se cancelaban a último momento. Otras seguían sin ella. Al principio, Valeria lo justificaba. Están cansadas, decía. Todas tenemos semanas raras. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era complicidad, era distancia. Una noche, volvió de una salida tranquila, más temprano de lo habitual. No estaba eufórica ni cariñosa. Estaba inquieta. Caminaba por el departamento sin rumbo, revisaba el celular una y otra vez. ¿Pasa algo? Pregunté. No respondió. Solo siento que algo está mal. No era intuición. Era consecuencia. Días después, una de sus amigas, la misma que había empezado a escribirme mensajes amables, me pidió verme, para hablar de algo importante. No acepté de inmediato. Le dije que no tenía tiempo. Insistió. Es sobre Valeria, que escribió. Creo que debería saberlo. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya sabía que, cuando alguien empieza a hablar, es porque la lealtad se rompió. El detonante fue absurdo en su simpleza. Valeria descubrió que faltaba dinero en su cuenta. No una cantidad enorme, pero sí suficiente para levantar sospechas. Revisó movimientos, pequeños retiros, transferencias mínimas, exactamente como había pasado conmigo, pero ahora el dinero era suyo. Confrontó a sus amigas en el grupo. Las respuestas no llegaron de inmediato. Horas después, una de ellas admitió haber tomado algo prestado. Otra dijo que pensó que no importaría. Una tercera directamente no respondió. Valeria explotó. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Me gritó esa noche. Son mis amigas. No respondí. La miré con una calma que la descolocó. ¿No vas a decir nada? Preguntó. ¿Qué quieres que diga? Respondí. ¿Estás viendo quiénes son? Se sentó en el sofá, derrotada. Siempre estuve ahí para ellas, dijo. Siempre las defendí. No lo dije, pero pensé que incluso cuando te empujaban a destruir lo que tenías. Los rumores empezaron a circular más rápido de lo que Valeria podía controlarlos. No porque alguien los inventara, sino porque ya nadie los contenía. Sus amigas, ahora distanciadas, empezaron a hablar sin cuidado. Historias contadas a medias, detalles filtrados, nombres repetidos. Ya no era solo Sale mucho. Era Sale con cualquiera. Era no respeta a su novio. Era usa a la gente. Y en ese círculo, las etiquetas pesan. Un día, Valeria intentó defenderse públicamente. Subió una historia larga, emocional, hablando de traiciones, de amistades falsas, de haber sido utilizada. No mencionó las infidelidades. No mencionó a otros hombres. Se presentó como víctima. El problema fue que ya no controlaba la narrativa. Una respuesta apareció debajo, breve y directa. Y tu novio también fue parte de esa historia. La borró en minutos. Pero ya era tarde. Gente que antes la saludaba con entusiasmo empezó a evitarla. Invitaciones que antes llegaban solas dejaron de llegar. Algunos conocidos me escribieron a mí, no para chismear, sino para confirmar. Oye, me dijo uno. No quiero meterme donde no me llaman, pero todo bien con ustedes. No respondí con honestidad. No todo. No di detalles. No hacía falta. Valeria empezó a sentirse observada, juzgada. No por mí, sino por un entorno que antes la celebraba y ahora la veía con recelo. Y ese cambio la desarmó más que cualquier confrontación. Siento que todos hablan de mí, me dijo una noche. Hablan, respondí. Cuando las cosas no son claras, la gente llena los vacíos. No es justo, dijo. Nadie sabe toda la historia. La miré.
Yo tampoco la supe durante mucho tiempo, respondí. Se quedó en silencio. Por primera vez, no tuvo una respuesta automática. No tuvo una frase de defensa ni un gesto exagerado de cariño. Solo cansancio. Tengo miedo, admitió. Todo se me está viniendo encima. No la abracé. No la rechacé. Me mantuve en ese punto incómodo donde uno deja de ser refugio. Las decisiones siempre pasan factura, dije. Algunas más tarde que otras. Días después, el golpe final vino de donde menos lo esperaba. Uno de mis amigos me contó que una de las examigas de Valeria había hablado abiertamente en una reunión. No con odio, con ligereza, como quien ya no siente obligación de proteger. Dijo que Valeria engañaba a su novio cada vez que salía, me contó. Que todas lo sabían, que incluso la alentaban. No sentí ira, sentí cierre. Valeria ya no podía negar nada. No porque yo la enfrentara, sino porque su propia gente la había dejado expuesta. Aquellas que la empujaron a cruzar límites ahora se desentendían de ella para salvar su propia imagen. Una noche, me miró con los ojos enrojecidos. Ellas me arruinaron, dijo. La miré con calma. Ellas te empujaron, respondí. Pero tú caminaste. No lloró. No gritó. Asintió lentamente. Por primera vez, no regresó de una noche con palabras de amor exageradas. Regresó con algo mucho más pesado, la conciencia de que había perdido no solo una relación, sino la protección de un círculo que nunca fue leal. Y en ese momento, cuando su reputación ya no la precedía y su entorno se había dado vuelta, Valeria entendió algo que yo llevaba tiempo sabiendo. Cuando te rodeas de personas que celebran tus peores decisiones, no están de tu lado. Solo están esperando su turno para aprovecharse. La caída no fue inmediata. Fue lenta, pesada, y por eso más difícil de esquivar. Valeria empezó a quedarse más en casa, no porque quisiera estar conmigo, sino porque afuera ya no había refugio. Las fiestas seguían ocurriendo, pero ya no la incluían como antes. Las noches de chicas dejaron de existir, y con ellas, también desapareció esa versión exageradamente cariñosa que aparecía después de cada salida. Ahora lo que quedaba era ansiedad. Siento que todos me miran distinto, me dijo una noche. Como si supieran algo. ¿Saben?, respondí. Y no porque yo haya dicho nada. No era crueldad, era honestidad. Valeria empezó a intentar reconstruir puentes demasiado tarde. Mensajes largos a amigas que no respondían. Llamadas que terminaban en buzón de voz. Justificaciones que ya no interesaban a nadie. Un día, encontró en redes una foto de una reunión a la que no fue invitada. Reconocí el lugar. Reconocí a las personas. Reconocí la sonrisa forzada con la que dejó el celular sobre la mesa. Me excluyeron, dijo. Como si yo fuera el problema. No respondí de inmediato. ¿Y no lo fuiste?, pregunté finalmente. Me miró, herida. No merezco esto, dijo. Ellas me empujaron. Y tú decidiste quedarte, respondí. Decidiste volver una y otra vez. No gritó. No discutió. Bajó la mirada. Tengo miedo de quedarme sola, admitió. Esa frase, dicha meses atrás, me habría quebrado. Habría corrido a asegurarle que todo estaría bien, que yo estaba ahí. Pero ya no era ese momento. Ya no éramos esas personas. Estar solo no es lo mismo que estar abandonado, dije. A veces es solo la consecuencia de decisiones acumuladas. Los rumores siguieron su curso sin que nadie los empujara. En ese círculo social, la información se movía rápido. Valeria pasó de ser la divertida a la problemática. De la que siempre anima a la que trae conflictos. Y, sin darse cuenta, empezó a experimentar lo mismo que yo había sentido durante meses: desconfianza constante, maradas que juzgan, silencios incómodos. Una tarde, me pidió sentarnos a hablar. Necesito decirte la verdad, dijo. Asentí. Te engañé, te admitió. Más de una vez. Casi siempre que salía. No siempre fue sexo, pero nunca fue inocente. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Lo sé, respondí. Hace tiempo. Parpadeó, confundida. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque quería ver hasta dónde llegaba, dije. Y porque no quería discutir con excusas. Mis amigas, empezó a decir. Tus amigas eligieron aprovecharse, la interrumpí. Pero tú elegiste traicionarme. Asintió lentamente. Cada vez que volvía y te decía que te amaba, dijo. Era porque me sentía culpable. Lo sabía, respondí. Y cada vez sonaba menos a amor y más a miedo. Lloró, no de forma escandalosa. En silencio. Como alguien que entiende que ya no hay marcha atrás. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. La miré con calma. No, respondí. No porque no quiera perdonar, sino porque ya no confío. Ese fue el punto final. No hubo escándalo. No hubo pelea. Solo una separación clara. Empaqué mis cosas y me fui. No necesitaba quedarme para ver cómo terminaba de caer algo que ya estaba roto. Con el tiempo, supe que Valeria intentó recomponerse. Cambió de círculo. Se alejó de esas amigas. Pero el daño ya estaba hecho. En ese entorno, la reputación no se reconstruye fácilmente. No cuando todos vieron el mismo patrón repetirse. Yo, en cambio, recuperé algo que no sabía que había perdido: tranquilidad. Dejé de dudar de mis intuiciones. De justificar comportamientos ajenos.
de aceptar migajas emocionales como si fueran pruebas de amor. Aprendí algo que no olvido. Cuando alguien vuelve de una fiesta diciéndote que no puede vivir sin ti, no siempre es amor lo que habla. A veces es culpa, a veces es miedo, y casi siempre es una advertencia que ignoramos porque queremos creer. No la expuse, no la humillé, no necesité hacerlo. Su propio círculo hizo el trabajo. Aquellas que la empujaron a cruzar límites fueron las primeras en dejarla caer cuando ya no le servía. Y yo entendí algo más simple, pero más importante. La lealtad no se prueba en las palabras que alguien te dice cuando vuelve de una fiesta, sino en las decisiones que toma cuando cree que nadie está mirando.